Y bueno, comencemos de inmediato porque hoy sí les traigo un montón de chismes candentes, potentes de las noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Sin rodeos, sin preámbulo, como siempre, comencemos. Y bueno, parece que el mundo de las series turcas viene con cambio de escenario incluido, porque una información de último minuto tiene a muchos fans sorprendidos. Sí, la protagonista de esta historia es nada más y nada menos que Hilal Altimbilek, una de las actrices más queridas y comentadas de la televisión turca en los últimos años. Y bueno, según un fuerte rumor que salió directamente desde los programas de farándula en Turquía, Hilal podría estar preparándose para dejar el país después del final de su serie más reciente. Pero espérate, porque aquí damos el chisme completo. En los últimos años, Hilal Altimbilek se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la televisión turca. Con su belleza, su presencia en pantalla y su estilo elegante, la actriz logró conquistar rápidamente a miles de fans. Aunque participó en varios proyectos al inicio de su carrera, el gran éxito llegó con la serie Biz Samlar Chukurova, donde interpreta al inolvidable personaje de Zuleya. Ustedes me dicen que le diga el título en español. Creo que era Hace una vez Kukurova, en español, el nombre de la serie. Bueno, ese papel literalmente la catapultó a la fama. Su actuación, combinada con su carisma en pantalla, hizo que el público se enamorara del personaje y también de ella. Desde entonces, Hilal se ha mantenido como una de las actrices más comentadas y seguidas del espectáculo turco. Más recientemente, la actriz estaba en boca de todos por su nueva serie Sakdecalar, donde comparte protagonismo con el actor Burak Deniz. La serie, transmitida por Canal D, mezcla intriga, romance y luchas de poder, una combinación que al principio captó bastante la atención del público. Sin embargo, aunque el inicio fue prometedor, la producción no logró mantener el mismo impacto con el paso de los episodios. Y finalmente se anunció que la serie terminará oficialmente con el episodio que se emitirá el 14 de marzo. De hecho, según información de los pasillos de la televisión turca, las últimas escenas del final se grabaron justamente hoy. Pero lo que realmente encendió las redes fue una información revelada en un programa de televisión turco. Durante el programa Hel Konuşalım de TV8, el periodista Mehmet Ustandá soltó una bomba. Aunque, sinceramente, no es por criticar, pero cada vez que él da una noticia, resulta que según él, Hilal Altimbilek grabó hoy mismo las últimas escenas de la serie y este mismo jueves viajará a Londres para instalarse allí. Sí, así mismo como lo escuchas, Londres podría convertirse en su nuevo hogar. Para rematar, la presentadora del programa, Yerken, dijo que ella también había recibido información similar de otra fuente, así que eso lo hace un poquito más creíble, lo que hizo que el rumor empezara a sonar todavía más fuerte. Por ahora no hay confirmación oficial de la actriz, pero el simple hecho de que varias fuentes del mundo del espectáculo estén diciendo lo mismo ha puesto a los fans a especular. Ay, mi gente, a veces las celebridades no necesitan lanzar una canción nueva ni estrenar una serie para volverse virales, solo basta con mostrar su cocina. Sí, eso fue exactamente lo que pasó con el cantante y actor turco Kerem Cem, quien en las últimas horas se volvió tendencia en redes sociales, pero esta vez no por su música, sino por un detalle muy particular dentro de su casa. Sí, señores, su cocina. Para quienes llevan tiempo siguiendo el espectáculo turco, el nombre de Kerem Cem, perdón. Durante mediados de los años 2000, el artista conquistó a miles de fans con canciones que se volvieron un auténtico clásico del pop turco. Con un repertorio romántico y su estilo tan particular, Kerem Cem logró crear una base de fans bastante fiel que todavía hoy recuerdan esas canciones con mucha nostalgia. Pero su carrera no solo se quedó en la música. Con el paso de los años, Kerem Cem también decidió explorar el mundo de la actuación, participando en varias series y proyectos televisivos. Y más recientemente volvió a estar en el centro de la conversación cuando apareció en uno de los realities más comentados de la televisión turca, Survivor Turquía. Su participación en el programa hizo que mucha gente volviera a hablar de él y muchos fans se sorprendieran al ver su desempeño en el reality. Pero ahora lo que se volvió viral fue su cocina. Esta vez, sin embargo, Kerem Cem volvió a hacer tendencia por algo mucho más cotidiano. El artista compartió en redes sociales algunas imágenes desde su casa y lo que inmediatamente llamó la atención de los usuarios fue la decoración de su cocina. El detalle, unos gabinetes completamente rojos. Sí, su cocina está decorada con muebles de color rojo
intenso, algo que no pasó desapercibido para los internautas. En cuestión de horas, las imágenes comenzaron a circular y las redes se llenaron de comentarios. Algunos comentaron que la cocina se ve muy llamativa y moderna, mientras que otros dijeron que el rojo era demasiado intenso para un espacio así. Ya saben cómo son las redes, cuando algo se vuelve viral, todo el mundo tiene una opinión. Lo cierto es que sin querer queriendo, Kerem Jem terminó generando conversación en internet simplemente mostrando un pedacito de su casa, porque al final, mi gente, en el mundo del espectáculo, hasta la cocina puede convertirse en noticia. Y ahora díganme ustedes, ¿le gustó la cocina roja de Kerem Jem o lo sienten demasiado intenso? Porque yo no sé ustedes, pero ese cosito rojo definitivamente dio de qué hablar en redes. Y bueno, mi gente, prepárense para un dato curioso que muchos fans de las novelas turcas no sabían, porque años después del final de una de las series más recordadas, salió a la luz un secreto detrás de uno de sus personajes más icónicos. Y sí, estamos hablando de Ceyda Ateş, que interpretó a la inolvidable Hande en la famosa serie El secreto de Feriha. Pues resulta que la actriz acaba de hacer una confesión que sorprendió a muchos fans. Ceyda Ateş fue invitada recientemente al programa de televisión Sabah Umer, transmitido por CNBC, donde habló sobre su carrera, su vida personal y por supuesto no pudo evitar recordar la serie que marcó su trayectoria. Durante la entrevista, la actriz reveló un detalle que muchos nunca imaginaron sobre su personaje Hande. Si recuerdan la serie, seguro también recuerdan el característico cabello rubio intenso de Hande, que se convirtió en parte del estilo del personaje. Pues bien, ese look no fue decisión de Ceyda Ateş. La actriz contó que cuando empezó el proyecto, su color de cabello era prácticamente el mismo que el de la protagonista, interpretado por Hasan Kaya. Y ahí fue cuando el productor Fatih Aksoy intervino. Según explicó Ceyda, él dijo algo más o menos así: su personaje sería más fuerte, más provocador y más afilado, y por eso pensó en cambiar su imagen. Un rubio que ni ella misma soportaba, porque aquí viene la parte divertida. Ceyda confesó que hubo un momento en el que tono rubio era tan intenso que ni siquiera le gustaba mirarse en el espejo. Literalmente dijo que el color llegó a ser tan amarillo que le costaba verse así. Imagínense eso, uno de los looks más recordados de la serie, y la propia actriz no podía ni verlo. Aún así, ese cambio de imagen terminó ayudando a Hande se diferenciara completamente del personaje de Feriha y reforzara su personalidad dentro de la historia. Y con el tiempo, ese cabello rubio terminó convirtiéndose en una de las señas más reconocidas del personaje. Así que sí, lo que empezó como una decisión del productor terminó siendo parte de la identidad visual de la serie. Pero cuéntenme si ustedes vieron El secreto de Feriha. Yo lo he visto como 5 veces, ya perdí hasta la cuenta. ¿Recuerdan ese look rubio de Hande? Porque después de esta confesión, muchos fans están viendo ese personaje con otros ojos y el cosito del chisme se puso interesante otra vez. Y bueno, ustedes saben cómo funciona esto del mundo de las series turcas. Sale un rumor en redes y en cuestión de horas todo el mundo empieza a darlo por hecho. Y eso fue exactamente lo que pasó con una de las actrices de la nueva serie Geraldine. Yo le compartí esa noticia en el video anterior, que en los últimos días comenzó a circular una información que dejó a muchos fans preocupados. Uno de los personajes más importantes podría abandonar la serie. Pero espérense, porque la historia dio un giro. La nueva producción de Now TV llegó a la pantalla bastante fuerte. Desde su estreno, Geraldine ha logrado captar la atención del público y rápidamente empezó a posicionarse como una de las series más comentadas de las noches de los miércoles. De hecho, los primeros episodios han tenido muy buena recepción entre los espectadores, lo que ha hecho que los nuevos capítulos generen mucha expectativa. Pero en medio de todo ese éxito comenzó a correr el rumor en redes sociales. Según esas versiones, el personaje de Gülsün Ana, creo, interpretado por la actriz Hülya Gülçen, moriría dentro de la historia, lo que significaría su salida definitiva de la serie. Como podrán imaginar, la noticia empezó a moverse rápidamente entre los fans y muchos ya estaban lamentando la posible despedida del personaje. Pero cuando el rumor empezó a hacerse cada vez más grande, la propia actriz decidió intervenir. A través de su cuenta de Instagram, Hülya Gülçen respondió a un seguidor que le preguntó directamente si abandonaría la serie. Y su respuesta fue corta, clara y directa: es una noticia falsa, no crean en eso. Con ese mensaje, la actriz desmintió completamente los rumores y confirmó que no está dejando el elenco de Geraldine. Rumor apagado por ahora, así que por el momento los fans pueden respirar tranquilos, que el personaje de Gülsün Ana, sigue formando parte de la historia y todo indica que todavía tendrá bastante presencia en los próximos episodios. Aunque ya sabemos cómo son las series turcas, los giros inesperados siempre están a la vuelta de la esquina.
no se emocione. Pero cuéntame, ¿estás viendo Gerald T? ¿Y qué opina de estos rumores que empiezan a circular en redes antes de que pase nada? Porque si una cosa está clara, mi gente, es que en el mundo de las series turcas, el chisme nunca descansa. A veces una serie genera expectativas, se anuncia a los actores, se habla del proyecto y de repente todo se cae antes de siquiera llegar a pantalla. Y eso fue exactamente lo que acaba de pasar con una producción turca que muchos fans estaban esperando con mucha curiosidad. En los últimos meses, varias producciones en Turquía han tenido que terminar antes de tiempo o incluso cancelarse antes de comenzar. La razón, los costos de producción están disparados, la inflación, gente, que está en el mundo entero así. Mientras el precio de grabar cada episodio sigue subiendo, los ingresos de publicidad no están creciendo al mismo ritmo, lo que está poniendo a las cadenas de televisión en una situación complicada. Y es que según varios reportes de la industria, el costo por episodio ya se acerca a los 30 millones de lira, una cifra bastante alta incluso para grandes producciones. Y claro, cuando las cuentas no dan, las decisiones llegan rápido. Una de las víctimas más recientes de esta situación fue la serie Uğurtulu Tepeler, un proyecto que estaba siendo preparado para la nueva temporada televisiva. La producción era una adaptación de una novela y estaba en plena etapa de preparación para estrenarse próximamente, pero finalmente fue cancelada antes de iniciar el rodaje. Y bueno, lo que hacía este proyecto aún más llamativo era que marcaría el regreso a la televisión de la actriz Farid Ebsen. Muchos fans estaban emocionados porque la actriz volvería a protagonizar una serie después de ¿cuántos años? Muchísimos años alejada de la pantalla. 4. Exageré. Sin embargo, con la cancelación del proyecto, el regreso tendrá que esperar. La noticia fue revelada por la periodista especializada en televisión Birsen Altuntaş, quien explicó que el aumento de los costos está afectando seriamente a la industria. Según sus declaraciones, la inflación que ha hecho que los presupuestos se disparen mientras que los ingresos publicitarios no logran subir esas cifras tan altas. Por eso cada vez más proyectos terminan siendo aplazados o cancelados antes de ver la luz. Todo esto está provocando algo que hace años era difícil de imaginar. Cada vez hay menos series produciéndose. Las cadenas ahora están siendo mucho más cuidadosas con los presupuestos y solo los proyectos que consideran más seguros llegan finalmente a la pantalla. Pero cuéntenme, ¿les hubiera gustado ver a Farid Ebsen regresar a la televisión con esta serie? Y bueno, parece que una nueva serie turca acaba de llegar pisando fuerte porque apenas se estrenó y ya está rompiendo récord en streaming. Y estamos hablando de la nueva producción Doctor en otra vida, creo, en Ostra. Oye, comí espagueti. Hablando con S de más. Creo que ustedes me dicen que pronuncian el nombre en español. Creo que Doctor en otra vida. Sí. En muy poco tiempo logró convertirse en la serie más vista dentro de Disney Plus. La serie se transmite en la cadena de Now TV y desde su primer capítulo empezó a generar comentarios muy positivos entre los espectadores. El drama tiene como protagonista a Sila Turkoglu y Rahin Shalikol, dos nombres muy conocidos dentro del mundo de las series turcas. Y claro, esa combinación ya tenía muchos fans pendientes del estreno. Muchos espectadores también estaban especialmente atentos a esta serie porque marca el regreso a la televisión de Sila Turkoglu después de la salida de la popular serie Sorbete de Arándano. Su nuevo proyecto generó bastante curiosidad entre los fans que querían verla en un papel completamente diferente. Y todo indica que la apuesta está funcionando. Otro detalle interesante es que Doctor en otra vida se convirtió en la única serie médica actualmente en emisión después de que el drama de Bahar llegara a su final. Eso también ha hecho que muchos amantes de este tipo de historias se enganchen rápidamente con el nuevo proyecto. El estreno del primer episodio logró muy buenos resultados de audiencia, posicionándose en el segundo lugar de rating en el día de su emisión. O sea, segundo lugar en su primer capítulo. Pero donde realmente sorprendió fue en el mundo digital. Después de transmitirse en la televisión, el episodio también se lanzó en Disney Plus, donde rápidamente entró al top 10 de la plataforma. Y no solo eso, terminó convirtiéndose en la serie más vista de Disney Plus en su categoría durante su primera semana. Nada mal para su estreno, nada mal. Pero cuéntenme si ya vieron esta serie, ¿creen que esta serie tiene potencial para convertirse en uno de los grandes éxitos del año? Porque si el primer episodio ya está causando este nivel de conversación, esto promete ponerse cada vez más interesante. Y bueno, mi gente, prepárense porque esta noticia está cargada de nostalgia para los fans de las series turcas.
Dos estrellas más icónicas de la televisión turca volvieron a trabajar juntas después de 15 años y claro, el anuncio ya tiene a muchos fans emocionados. Estamos hablando de Halil Dergen y Meryem Uzerli, quienes conquistaron al público mundial con la legendaria serie El Sultán Suleimán. Sí, exactamente, el Sultán Suleimán y Hürrem Sultana vuelven a coincidir en un proyecto. Los dos actores protagonizarán una nueva película titulada Imroz de Bahar. Después de años recibiendo propuestas para volver a trabajar juntos, finalmente apareció el proyecto que logró unirlos nuevamente frente a las cámaras. La iniciativa fue impulsada por el productor Emre Özkay, dueño de la productora Skid Field, quien logró convencer a ambos actores de participar en esta historia. Y claro, el simple anuncio ya despertó muchas expectativas entre los fans de la famosa serie histórica. La película estará dirigida por Özkan Alper, uno de los cineastas más respetados del cine turco, por lo que el proyecto promete una historia bastante emotiva y cinematográfica. Y bueno, la película contará la historia de dos personas muy diferentes cuyos caminos se cruzan en la isla de Imroz. A partir de ese encuentro inesperado, ambos personajes comenzarán un nuevo capítulo en sus vidas, explorando la posibilidad de un segundo comienzo. La historia girará alrededor de una pregunta muy interesante: ¿es posible volver a creer en el amor en la primavera de Imroz? Todo esto se desarrolla en la atmósfera única de la isla como escenario principal. Aunque se sabe que el rodaje comenzará pronto, todavía no se ha anunciado en qué plataforma digital o canal se estrenará la película en Turquía. Así que por ahora los fans tendrán que esperar un poco más para saber dónde podrán ver este esperado encuentro. Después de 15 años, les emociona volver a ver a Halil Dergen y Meryem Uzerli juntos en pantalla, porque si algo está claro es que este reencuentro ya tiene a muchos fans recordando El Sultán Suleimán, la nostalgia más fuerte que nunca. Y bueno, mi gente, otra serie que se está preparando para llegar a la pantalla y ya empezó a generar bastante curiosidad entre los fans. Se trata de la nueva producción de Lee Carlin, un drama que promete amor, traición y una historia de venganza que podría dar mucho de qué hablar. El equipo de la serie realizó la sesión oficial de fotos para el afiche promocional, uno de los pasos previos antes del estreno de una producción. Y bueno, ya sabemos con certeza de qué trata la trama de la serie, así que les cuento. La trama de Lee Carlin gira alrededor de Yusuf, un humilde taxista interpretado por Mehra Sandemir. El personaje tiene sueños muy sencillos: formar un hogar feliz con la mujer que ama. Esa mujer es Hassan, interpretado por Melis Sesen, una enfermera que se convierte en el gran amor de su vida. Pero todo cambia cuando Yusuf es traicionado por Hassan y su familia, algo que lo deja completamente devastado. Y ahí es donde comienza el verdadero conflicto de la historia. Sí, una historia marcada por la venganza. Después de esa traición, Yusuf decide poner en marcha un gran plan de venganza. Y en medio de esta historia también aparece el personaje de Sarp, interpretado por Salih Badensi, un poderoso empresario que jugará un papel importante en el desarrollo de la trama, mientras que Mina Dermitash dará vida a Dila, la hermana de Sarp. Así que todo apunta a que la serie mezclará romance, drama familiar y conflictos bastante intensos. Pero ahora, sabiendo la trama, cuéntenme si les llama la atención esta nueva serie, porque con amor, traición y un plan de venganza de por medio, ya sabemos que este cosito promete ponerse bastante intenso cuando se estrene. Y nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como de costumbre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, síganme en mi canal de vlogs y nos estaremos viendo en otro próximo. Déjenme sus opiniones por ahí debajo en los comentarios.